Principal competidor, el procesador Celeron de Intel. Las primeras versiones fueron lanzadas al mercado en agosto del 2004. Las versiones iniciales de este procesador sí estaban basadas en el núcleo Thornton de Athlon XP con un caché de segundo nivel de 256 KB y un bus de 333 MHz. Su índice de prestación relativa (PR) se situaba entre 2400 más y 2800 más dependiendo del modelo. Acá podemos ver algunas especificaciones de nuestro procesador: una velocidad de 2,8 GB, una caché de 2 de 1 MB y un tipo de sockets AM3. Procesadores Athlon. Este es el primer procesador de 64 bits que saca la marca AMD en 2003 en septiembre. Esta placa es compatible con los sockets 754. Algunas de las características de este es que ejecuta una frecuencia de 2 GHz y ofrece un controlador de memoria integrada 64 bits de un solo canal. La CPU mide básicamente 4 centímetros por 4 centímetros. Un dato curioso es que este es el primer procesador de AMD que pudo romper la barrera del GHz. A su inicio logró romper 1 GHz. Y esta es una de las tablas generales de una AMD Athlon 200GE. Esta posee 2 núcleos, 5 núcleos de cómputo, una caché L2 de 1 MB, una potencia disipada por calor de 35 watts. También posee un reloj base de 3,2 GHz, una caché L3 de 4 MB y tiene una temperatura máxima de 95 grados centígrados. Vamos a mostrar el último procesador de AMD que según su clasificación por tipo es el procesador Phenom. Este es el nombre dado por Advanced Micro Device o AMD a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la arquitectura K10. Este nombre fue dado a conocer a finales de abril de 2007, reemplazando así la serie de alto rendimiento de AMD de Athlon. Y acá podemos ver algunas de las características de este nuevo tipo de procesador. Tiene un reloj de 3,3 GHz que puede acelerarse a 3,7 GHz. Tiene el tamaño del procesador de 45 nanómetros, modelo Black Edition. Tiene 6 cachés L2 de 512 KB y una caché L3 de 6 MB. Y la temperatura disipada por la potencia es de 125 vatios. Además de que volvió al socket AM3. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Bayona y hoy le voy a explicar la clasificación de procesadores según su número de núcleos. Ahora, para empezar, primero es necesario saber qué es un núcleo en un procesador o por lo menos tener una idea de qué es en sí. Hay que tener en cuenta que al inicio un procesador solo era eso, un elemento que solo podía realizar un solo ciclo de trabajo simultáneamente. Con ciclo de trabajo me refiero a las 4 tareas fundamentales que ya conocemos: la de buscar, decodificar, ejecutar y reescribir. Pero con el pasar de tiempo, esta característica de los procesadores empezó a ser una problemática, ya que al no poder realizar más de un solo ciclo de trabajo, solo era posible procesar un número limitado de información en una unidad de tiempo, por lo cual fue necesario buscar una idea con la cual aumentar el número de ciclos de trabajo. Fue entonces donde se aplicó el viejo dicho de 2 cabezas piensan mejor que una. Si un procesador es capaz de realizar un solo ciclo de trabajo simultáneamente, ¿qué pasa si lo pongo en paralelo con otro procesador que solo pueda realizar un solo ciclo de trabajo simultáneamente? Pues en teoría conseguiría 2 ciclos de trabajo simultáneamente. Con eso en mente, los diferentes fabricantes de procesadores empezaron a agregar dentro de sus procesadores microprocesadores, que después se le empezaron a denominar como núcleos, con el objetivo de poder realizar más de solo un ciclo de trabajo simultáneamente. Ahora, la primera categoría es la de single core o solo un núcleo.
como esta lo dice, el procesador solo posee un núcleo. Es uno, además de que es una de las más viejas, una categoría de las más viejas, se considera que es uno de los más simples, en teoría, porque pues también depende del fabricante, entre otras cosas, el nivel de complejidad de un procesador. Un ejemplo de ellos, o bueno, un ejemplo famoso de ellos es la serie Pentium de Intel, y hay otro procesador que quise agregar acá, que es el 6502, que es un procesador de 8 bits creado diseñado por la empresa MOS Technology. Este lo he agregado por lo siguiente que vamos a ver. Ahora la siguiente categoría son de los procesadores multinúcleos. Como su nombre lo dice, estos procesadores cuentan con más de un solo núcleo en los mismos procesadores. Con lo cual es posible, bueno, no, con lo cual se elevan los números de ciclos de trabajo de, que son realizados por el procesador. Uno de los primeros procesadores de este tipo fue creado en la década de 1980 por la compañía Rockwell International, que lo que hizo fue utilizar dos procesadores 6502, que como vimos antes, son procesadores de un solo núcleo a 8 bits, y colocarlos en paralelo en un mismo chip con el objetivo de conseguir un procesador que sea capaz de manejar dos ciclos de información al tiempo, simultáneamente. Si vemos ejemplos más notorios y recientes, destacan entonces el Intel Core i7 6950X, que es un procesador con 10 núcleos y 20 hilos, y el Ryzen 9 3900X de la marca AMD con 12 núcleos y 24 hilos. Como ya se pudieron haber percatado, el Core i7, al tener 10 núcleos, pues en teoría puede realizar 10 ciclos de trabajo simultáneamente. Y el Ryzen, pues al tener 12, puede realizar 12 ciclos de trabajo simultáneamente. Pero entonces aquí se empieza a ver otro término que se vuelve muy importante, que es el término de hilos. ¿Qué es un hilo? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? No, mentiras. Pero ¿para qué sirve un núcleo? ¿Qué es? Un hilo, perdón. Un hilo se define como el flujo de control de datos de un programa. Es el que administra las tareas de un procesador, las desglosa en trozos, se le nombra, y las envía a los diferentes núcleos para así optimizar el tiempo de espera entre cada instrucción en la cola del procesador. Perdón. Esto, pues, como pueden ver, esto al comienzo solo tenía la tarea de optimizar la información entrante al procesador y así disminuir los tiempos de espera en la cola de procesos. Pero conforme el tiempo pasa, se empieza a surgir una tecnología relacionada con los hilos, que es la de Triple Thread. La verdad es que mi inglés es muy malo, así que pues yo prefiero decirle en español que es la tecnología de múltiples hilos. Con esta tecnología tengo que un hilo normalmente lleva un solo ciclo, o sea, son un juego de información a un solo núcleo. Pero con la tecnología de múltiples hilos puedo enviar dos juegos de información utilizando una lógica y así aumentar de solo un ciclo de trabajo por núcleo a dos ciclos de trabajo. A estos núcleos simulados, como se les dice, se les conoce como procesadores lógicos. En la serie del single core, en los Pentium, por ejemplo, esta tecnología es muy usada para poder facilitar los tiempos de espera en las actividades en cola, entre otras cosas. En teoría, optimizar el procesador. Ahora, un ejemplo que la verdad a mí me parece práctico
es, por ejemplo, mostrar acá la barra del administrador de tareas de mi computador. Ahora mismo, como ven, el computador no está tanto en esfuerzo porque solo estoy grabando y mostrando las diapositivas y poco más, la verdad. Pero está alcanzando 15% de uso, 16% de uso. Y bueno, como pueden ver, tengo un Intel Core i5 de 10ª generación con 4 núcleos y 8 hilos a una frecuencia base de 1 GHz. Como este procesador tiene también la tecnología de múltiples hilos, esos 4 núcleos al utilizar la tecnología de múltiples hilos, pues se convierten en 8 procesadores lógicos, ya que por un procesador físico obtengo 2 virtuales, o sea, 2 procesadores lógicos. Se le conoce son procesadores lógicos por la lógica que ellos utilizan para poder, para poder simular que se están realizando 2 ciclos de trabajo simultáneamente. Ahora, si cambiamos acá de gráfico de uso general a procesadores lógicos, podemos ver, esto es, podemos ver que acá tengo el trabajo de cada uno de los procesadores lógicos. Uno de ellos están presentando actividad como este, que es el número 2 que está presentando uno que otro pico, y otros están procesando muy poca información. Esto es por la pico. Esto es realizado por la tecnología de múltiples hilos para poder así disminuir los tiempos de espera que hay que hay en la no, bueno, los tiempos de optimizar el uso del procesador, disminuir los tiempos de espera que hay en la cola de procesos, entre otras cosas. Pero en este punto muchos estarán diciendo, bueno, listo, puedo coger el Ryzen que tiene 12 núcleos y 24 hilos y utilizar esos 12 núcleos esos 24 hilos para poder tener 24 procesadores lógicos. Y así sería mejor. Pero empieza a hacer eco otro dicho, que si usted prefiere calidad o cantidad, ya que al tener múltiples núcleos y tener la tecnología de múltiples hilos, empieza a también tener problemas en el procesador, empieza a aparecer diferente cantidad de problemas. Uno de ellos es la frecuencia. Sucede que en 20 años hemos podido aumentar de 100 MHz a 1 GHz, pero